Bueno, señor viceministro, a los y las compañeras del panel y a todos los asistentes a este evento, muchas gracias por la invitación al ministerio. Y yo arrancaría con una píldora para la memoria. Hace 2 años, ¿cómo estábamos? Hace 2 años los titulares de los diarios eran ¿cuántos casos de COVID teníamos? ¿Cuántos pacientes habían fallecido? ¿Cuántas camas había disponibles en el país? ¿Cuántas estaban ocupadas? Y de eso se determinaba si se abría o se cerraba la economía, si funcionaba este país o no. Y nosotros como sector salud estábamos en la primera página de todas las agendas y de todos los diarios. Qué rápido se nos ha olvidado ese momento. Este es un momento para reflexionar sobre eso. Cuando a mí me preguntan cuáles son las fortalezas del sector prestador, tengo que arrancar por ahí, por recordarle al país que en los hombros de este talento humano en salud y de estas entidades prestadoras de servicios de salud se solventó de una manera más que decorosa ese enorme reto epidemiológico que tuvimos. Y la segunda y más importante píldora para la memoria que tengo que traer acá es honrar la memoria de ese talento humano en salud, de esas 441 personas, colegas nuestros, técnicos, profesionales y auxiliares que cayeron en el manejo del COVID, sacrificando sus vidas para permitir que todos nosotros viviéramos. Ese es un punto sobre el cual tenemos que arrancar en esta conversación, sobre lo crucial que es un sector prestador de servicios de salud. Seguiría con el desarrollo de la respuesta diciendo lo siguiente. Fortalezas yo creo que hay muchas. Arrancaría con esta que ya han mencionado. Este es un modelo que al menos en la prestación ha derivado de un modelo mixto donde hay una participación pública y hay una participación privada. Que en medio del funcionamiento del sistema o de la disfunción del sistema ha logrado una correlación por niveles de complejidad y por ubicación que ha dado algunas respuestas que son eficaces a la población, pero que, y lo hablaremos más adelante, también han manejado o han dejado ver las desigualdades y las concentraciones que son inadecuadas en la oferta de los servicios. Creemos nosotros que es muy para resaltar la expansión progresiva que hemos tenido, pasando de 57.000 camas hospitalarias hace 15 años a las más de 101.000 que tenemos hoy. Haciendo un paréntesis, la métrica de un sistema de salud moderno no es la cama hospitalaria, es el número de personas que han sido atendidas adecuadamente. Tengo que decirle también que una fortaleza transmitida del sistema y acatada por nosotros es la existencia de un sistema obligatorio de garantía de calidad, un sistema que nosotros hemos acatado, cumplimos al pie de la letra y nos permite hoy tener todas las entidades de prestación de servicios están habilitadas y llegamos a tener 57 entidades acreditadas. Eso a su vez ha permitido que este país tenga un mejoramiento autogestionado de la prestación de los servicios que nos permite además hacer investigación, nos permite además hacer educación y que nos permite tener distinciones como las que se mencionaban ahora, como las de América Economía, de 61 entidades hospitalarias del continente, 26 son colombianas, o de los 2.300 hospitales de Newsweek de 28 países, Colombia es uno de los países que aporta 50 hospitales. Además, debo decir, la prestación de los servicios no es solamente el hospital y la clínica. Por dentro tenemos muchas otras variedades de atención y debo decir que nos estamos adaptando teniendo telemedicina, ambulatorio, domiciliario y todos los niveles de complejidad. En resumen, estamos sosteniendo, y eso lo tengo que reivindicar acá, porque hay muchos que sobre los hombros nuestros dicen después, es que estamos haciendo. No, aquí es donde se hace la mayoría de las intervenciones. 459 millones de procedimientos, urgencias, hospitalizaciones, consultas el año pasado. No están contados allí los laboratorios y otras cosas. 459. Termino esta parte diciendo, esta es la casa donde trabaja la mayoría del talento humano en salud de este país. Cerca de 1.200.000 empleos, entre directos e indirectos, están acá en el sector prestador de servicios. Termino diciendo esta parte. Operamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos mantenemos por vocación y por misión institucional. Y quiero dejar una pregunta acá. Si el sistema funcionara mejor,
¿cómo estaría de lejos este sector y cómo conseguiríamos más resultados para la población? Esa es una duda que dejo aquí en este primer punto. Aceptemos que tenemos avances, pero también que tenemos dificultades. En la primera respuesta me concentré mucho en algunos avances del sector prestador. Ahora hablemos de dificultades. La primera de ellas, algunos títulos. Los supuestos sobre la competencia por calidad no se dieron. Los esfuerzos para conseguir mejores resultados no son apreciados. Y por lo tanto ese fundamento que era la libertad de elección no se dio en el sistema actual. Ese es un primer punto. El segundo, el problema del flujo de recursos. Este es un tema crónico, creciente y refractario a toda normatividad. Es tan serio este problema que es una de las grandes justificaciones para avanzar hacia una buena reforma al sistema de salud. Nosotros hemos publicado nuestros observatorios de cartera y el próximo tiene un crecimiento del 15% respecto al anterior. Vamos pasando de los 14 billones posiblemente a estar por encima de los 16, y eso en solo un grupo de entidades hospitalarias. Eso no puede continuar así. Lo tercero, el sistema se llenó de prácticas indebidas en la administración del mismo. Han sido tipificadas por la Superintendencia Nacional de Salud y sin embargo también se muestran refractarias a todo tipo de medidas. En eso no estamos avanzando. La vigilancia y el control es uno de los problemas históricos del sistema. Las posiciones dominantes, algunas han pasado a ser abusivas y se han generalizado. Yo quiero, aprovechando la presencia de mis colegas de las EPS acá, decirles: las prácticas indebidas y estas posiciones dentro del mercado se han empeorado en el último periodo en lugar de mejorar. Yo creo que deberíamos nosotros esperar un momento de concordia y de mejor funcionamiento, y eso no lo estamos viendo hoy. Un punto adicional, se habla mucho de la gestión del riesgo. Precisamente estamos sentados acá porque la gestión del riesgo no ha sido completa. Hay muchas evidencias, las tutelas PBS, las listas de espera, las formas contractuales que derivan el riesgo, los PGPs, y además, una de las pruebas máximas, las liquidaciones de EPS que quedan todas afectando al sector prestador y al talento humano del sistema de salud. Esa es una negación de la gestión del riesgo. Por lo tanto, no podemos seguir diciendo que vamos a perder algo que no hemos podido conseguir de manera completa. Esa es una de las justificaciones de la reforma. También hay un difícil o incompleto proceso de actualización de precios y de ajuste tarifario, y remataría esta parte diciendo que nos parece a nosotros que el Estado tomó la decisión de tercerizar la autoridad en el mercado, y yo creo que ahora, después de estas evidencias, llegó la hora de recobrar parte de esa autoridad para el Estado. Con respecto a las ventajas del proyecto de ley, señor vice, lo primero, que sigue garantizando el mantenimiento de la prestación con esa mezcla pública o privada que describí al principio. Lo segundo, que mantiene a ADRES como un protagonista principal en el funcionamiento del sistema. Esto, dentro del propio proceso de debate, ha evolucionado de ese organismo que inicialmente se presentó como una descentralización o una desconcentración, y hoy tenemos un organismo centralizado que está concentrado y ojalá lo logre en dispersar oportunamente los recursos y ojalá haga lo menos posible auditorías para que se concentre en lo que debe ser central de inteligencia y acumulador de recursos y de riesgos. Un punto adicional que vemos positivo del proyecto de ley, la evolución de las EPS. Que evolucionen y se conviertan. Nosotros en nuestro discurso original, en nuestros documentos técnicos, hablábamos de evolucionar a administradores regulados. En el proyecto de ley se llaman gestoras de salud y vida, que me parece un nombre muy adecuado. Nos parece que con eso se mantiene un papel crucial en la administración del sistema, se les remunera por esto, se concentran en la auditoría, en la coordinación, en el papel de agencia, sin manejar el grueso de los recursos. Yo creo que ese es un paso, es una búsqueda de una medianía que puede ser muy funcional para el sistema. Creemos nosotros que el giro directo universal es una evolución inteligente de lo que ya hemos venido luchando desde hace
décadas, como nos lo recordaban algunos parlamentarios hace poco. Creemos que se necesita automatismo, celeridad, transparencia en el manejo de los recursos y que no estemos, como decía mi colega de ACESI, concentrados solamente en el proceso administrativo, sino que haya más automatismos y nos podamos concentrar en lo que nosotros sabemos hacer, que es atender a la población. Me gusta que en el proyecto de ley cojan una de nuestras teorías que habla que el aseguramiento no es sinónimo que la EPS no es sinónimo de aseguramiento, sino que el aseguramiento es la resultante de una serie de variables que arrancan desde la cotización, los impuestos generales, el diseño de una UPC, un plan de beneficios, una red integrada de servicios, el papel de un gestor y en los labores de formulación de política y de gestión, inspección, vigilancia y control. Aquí nosotros creemos que se mantiene el aseguramiento, las fundamentales del aseguramiento, y se le da a cada uno de los agentes un papel un poco más claro del que tenemos hoy con tantas zonas grises que tenemos. Y unas ventajas, 3 adicionales. 1, el artículo 49 con el concepto de paz y salvo. El agente que quiera continuar en el siguiente sistema se debe poner al paz y salvo, ponerse al día con todas sus obligaciones. El segundo, para este final, que haya subsidio de oferta, sí, 1000 veces sí, donde se requiera. Ahí nosotros no podemos entrar en contradicciones. Hay sitios donde definitivamente la oferta pública se tiene que subsidiar, porque es la única, es la presencia, es la soberanía sanitaria en el territorio. Eso se tiene que defender y enhorabuena por el restablecimiento del subsidio a la oferta. Y lo último, que es una tónica general del proyecto. Hay una orientación que me parece leal a mí para avanzar lo rezagado, y por eso todo ese énfasis dispersado a lo largo del proyecto de ley, que se concentra en la atención primaria en salud y una reivindicación del papel de los territorios, nos parece que es fundamental para avanzar a un mejor sistema de salud. Bueno, sugerencias. Yo creo que todos estos procesos se pueden perfeccionar. Lo primero, yo creo que al proyecto se le puede mejorar haciendo explícito el fortalecimiento del plan de beneficios en salud. Yo creo que el tema de la progresividad es clave en el avance de un buen proyecto de ley, de una buena reforma al sistema de salud. Plan de beneficios en salud debe ser tema de fortalecimiento del texto actual. Segundo, la UPC debe seguir existiendo. Detrás de cada ciudadano tiene que haber un respaldo. ¿Cómo funcionará? ¿Cómo se actualizará? ¿Cómo se adecuará? Esa es una de las cuestiones que debe quedar como marco dentro del proyecto de ley. Tercero, lo tarifario debe ser un sistema y no debe ser considerado como un esquema único. Debe ser un tarifario que tenga 2 componentes básicos: un piso para evitar competencia desleal y unos diferenciales en pro de mejores desenlaces sanitarios. ¿Basados en qué? En la región, el talento humano en salud, en la dotación, en la calidad, en la acreditación, en el nivel de tecnología. Cuarto, los CAPs nuevos que ustedes vayan a realizar se deben efectuar o se deben abrir donde se requiera. Cuando ya hay infraestructura instalada, se debe utilizar lo que ya ha instalado, sea público o sea privado. Lo quinto, lo cuarto, no integración vertical. Le iba a poner más apellidos a eso, pero no más dilemas con ese tema. Cada uno tiene que especializarse en lo que sabe hacer. Creemos que esto se debe corregir de tajo. Otro punto, un fondo de garantías, por supuesto que tiene que existir, para que le pague todas las deudas y los daños que quedan de las liquidaciones de las EPS, pero no a una sola naturaleza jurídica, es a todas las entidades que han sido afectadas por la caída de estas entidades del aseguramiento. Otro punto, tiene que haber un sistema de incentivos reales a la calidad, llámelos tributarios, académicos, de mercado, financieros, crediticios, de visibilidad, de prestigio. Inventémonos ese sistema de fomento de la calidad y posteriormente de fomento de la acreditación, para que de verdad los desenlaces positivos sean bien valorados dentro del sistema. Creemos además que ustedes tienen que aprovechar ese texto para fomentar los servicios altamente sensibles que atienden a poblaciones altamente vulnerables. Le digo solamente 3: ginecobstetricia, pediatría, salud mental. Ahí hay que inventarse los esquemas de pago por disponibilidad, subsidio de oferta,
diferenciales tarifarios y bonos para formación del talento humano en salud. Eso tiene que quedar en este proyecto de ley. Y termino con lo siguiente. Bueno, recibo la invitación de los gremios de los aseguradores. Solamente les pongo un epílogo o un parágrafo. Hagamos esas reuniones, pero con la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud. Y termino con esto. Hagamos un pacto entre todos, gobierno, agentes del sistema, pacientes. Estamos gastando el 7% del PIB, 7.7%. ¿Por qué no hacemos un pacto para crecer en la próxima década y llegar siquiera al nivel de los países más desarrollados, al nivel mínimo de los países más desarrollados, 9% del PIB? Ese debería ser el pacto en el que nos concentráramos para que todas estas revoluciones quepan y estén bien financiadas dentro de ese proyecto de ley. Muchas gracias.